Ahora vamos a trabajar la asignación de MS Project número 1. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa. Le damos clic al acceso directo, que en este caso yo lo tengo en el escritorio, o lo pueden tener anclado en la barra inferior. ¿Sí? Abrimos el programa. Y el primer paso, una vez abierto, es crear un archivo nuevo. Para crear un archivo nuevo tenemos dos opciones. Cuando abrimos por primera vez el programa, directamente nos manda a esta pantalla y tenemos la opción proyecto en blanco. Podemos directamente darle clic ahí y se abre un archivo nuevo, o en su defecto vamos a archivo y ahí tenemos la opción de nuevo también, ¿cierto? Y otra vez proyecto en blanco. Cualquiera de las dos opciones nos permite abrir un archivo nuevo. El siguiente paso es establecer la fecha de inicio del proyecto. Y para eso nos vamos a proyecto, información del proyecto. Y en esta ventana tenemos las siguientes opciones. Fecha de comienzo, directamente la escribimos ahí. Fecha actual. Fecha de fin. Fecha de estado. Programar a partir de calendario y prioridad. Les explico cada una de estas opciones. Fecha de comienzo o fecha actual o fecha fin, nos interesa definirla en función de lo que definamos en programar a partir de. Si abrimos esa opción, dice, puede programar a partir de fecha de comienzo del proyecto o a partir de fecha de finalización del proyecto. Si elegimos a partir de fecha de finalización, fíjense que la opción fecha de comienzo se anula y solo queda fecha de fin. Significa que vamos a hacer un cronograma empezando con la fecha final y de esa fecha vamos a venir hacia atrás. Vamos a avanzar, a programar hacia atrás. Como la opción más usada es programar de fecha de comienzo hacia adelante, ¿no es cierto? Hacia el futuro. Entonces seleccionamos programar a partir de fecha de comienzo y elegimos la fecha de comienzo, que sería la fecha de inicio del proyecto. Las opciones calendario, aquí por defecto aparecen tres opciones. Si definimos luego un calendario adicional o otros calendarios adicionales, van a aparecer en esta opción. Este es el calendario que estamos eligiendo para que el programa, el cronograma lo considere como referencia. La prioridad en este caso tiene opción de elegir desde 0 hasta 1000 y por defecto lo dejamos en 500. Esta opción se utiliza cuando uno trabaja con más de un proyecto conectado y entonces se le da la prioridad que tiene este proyecto específico respecto a los otros proyectos. En este caso no vamos a avanzar a ese nivel, pero se los comento para que lo sepan. Y fecha de estado se va a definir cuando empecemos a hacer seguimiento y control. Se define la fecha de cierre del reporte, generalmente fin de mes, ¿no? Cada fin de mes se define esa fecha y el proyecto hace una valoración hasta esa fecha. Por ahora permanece así. Y una vez definida la fecha de comienzo, damos a aceptar. El siguiente paso es ingresar información general del proyecto. Para eso vamos a archivo y al lado derecho dice información del proyecto. Tiene una flechita chiquitita al lado derecho, abrimos esa ventana y tiene dos opciones, estadísticas del proyecto y propiedades avanzadas. Ingresemos a propiedades avanzadas y se despliega esta ventana de propiedades del proyecto. Entonces, en resumen, vamos a colocar el título del proyecto, el asunto si deseamos, el autor, en este caso, quien elabora, quien carga la información al proyecto, el administrador o gerente del proyecto. La organización es la empresa.
alguna categoría, si es que tenemos nuestros proyectos clasificados por categoría, alguna palabra clave para ubicar el archivo de manera más rápida y algún comentario que explique brevemente de qué trata el proyecto. Cargamos toda esa información, damos a aceptar, regresamos y luego nos interesa cargar información relacionada directamente específica para el proyecto. Con esto estamos haciendo la configuración inicial del proyecto. Para esto vamos a ingresar a archivo nuevamente. Al final, la parte de abajo dice opciones y aquí se abre una ventana de opciones de proyecto. En el lado izquierdo está el menú y al lado derecho está la sección para cargar la información. Empecemos por la por la sección general. En general nos interesan definir dos cosas: el formato de fecha y el nombre de usuario. El formato de fecha está en vista del proyecto. Formato de fecha, ustedes despliegan y tiene una cantidad de diferentes opciones para formato de fecha. Seleccionan la que corresponda. Y luego en nombre de usuario, ustedes colocan su nombre como gerente de proyecto. Regresamos al menú izquierdo, vamos a la opción mostrar. En esta opción nos interesa definir las opciones de moneda para este proyecto. Hay 4 celdas, empezamos por elegir la moneda. ¿Sí? Para el ejemplo voy a poner Bob, que representa bolivianos. Primero elijo la moneda y luego edito si necesito algún cambio. ¿Sí? Pensemos que yo quiero que esté así. Hago la modificación y selecciono luego cómo quiero que se vea la unidad respecto del número o la cantidad. Puedo modificar la cantidad de decimales que quiero que considere el programa y eso es todo lo referente a moneda. Después en el menú izquierdo elegimos programación y vamos a ir a opciones de calendario. Aquí nos interesa cargar principalmente la jornada laboral. Entonces podemos elegir cuándo comienza la semana. Algunos eligen que la semana comience el día domingo o el día lunes u otro día, según sea el caso. El año fiscal tienen opción de elegir cuándo comienza, pero lo que nos interesa ahora es elegir la hora de inicio de la jornada, la hora de finalización de la jornada, la cantidad de horas por día, la cantidad de horas por semana y la cantidad de días por mes. Después pasamos a programación. En programación nos interesan dos cosas. La primera, mostrar mensajes de programación. Esta opción implica lo siguiente: muestra mensajes sobre incoherencias en la programación. Cuando nos toque elegir, cuando elijamos alguna opción o carguemos algún dato en el cronograma que sea incoherente con algún dato anterior que ya hayamos cargado, si esta opción está seleccionada, el programa nos va a alertar. Si no está, no nos va a alertar. Y luego mostrar las unidades de asignación. Tenemos dos opciones: como porcentaje o como valor decimal. Esto está pensado para los recursos. Por ejemplo, si yo especifico en mi hoja de recursos que tengo 2 ingenieros y escribo el número 2, si tengo seleccionado aquí porcentaje, me va a mostrar 200% para 2 ingenieros. O si tengo valor decimal, me va a mostrar 2 para 2 ingenieros. Esa es la diferencia cuando elegimos entre estas dos opciones. Después vamos a opciones de programación para este proyecto, la siguiente sección, y aquí nos interesa seleccionar nuevas tareas creadas, que puede ser manualmente o automáticamente. Cuando elegimos programada manualmente, vamos a tener que cargarle todos los datos a la nueva tarea de manera manual. Cuando elegimos automáticamente,
la tarea se va a programar automáticamente en función, por ejemplo, de la fecha de inicio. ¿Sí? Insertamos una tarea nueva y ya automáticamente como fecha de inicio se va a definir la misma fecha de inicio del proyecto. Entonces es más fácil luego editarla o modificarla a partir de ese primer dato inicial. Si ponemos manual, bueno, se va a ubicar en cualquier fecha y hay que buscar la tarea. Entonces, sugerencia automático. Tareas programadas automáticamente, programadas para, podemos elegir fecha de comienzo del proyecto o fecha actual. Se sugiere que sea fecha del comienzo porque esa es la fecha de referencia. Mostrar duración en, fíjense que hay varias opciones, pero generalmente la duración la colocamos en días. Ahora aquí es importante no confundir entre duración y trabajo, toda vez que ambas, ambas variables tienen el mismo tipo de unidades, ¿no? Trabajo lo podemos colocar en horas o en días. Generalmente uno utiliza horas hombre, ¿no es cierto?, para trabajo. Entonces, aquí podemos elegir las diferentes unidades y vamos a elegir lo que nos pida el documento. Tipo de tareas predeterminado. Hay 3 tipos de tareas. Y la fórmula que utiliza el proyecto es unidades por duración igual trabajo. Unidades son los recursos. Pensemos, tengo 10 albañiles. Por duración, ellos van a trabajar 10 horas eh, cada uno. Entonces 10 por 10 son 100, me da un trabajo total de 100 horas hombre. ¿Sí? De esa manera hace el cálculo el proyecto. Entonces, como son 3 variables, nosotros vamos a elegir cuál de esas variables va a estar fija y en función a esa definición el proyecto va a calcular o va a considerar no fijas las otras variables para hacer el cálculo correspondiente. Entonces, aquí es importante tener claro esto en función del tipo de actividad. Habrá actividades que requieren que las unidades sean fijos, como por ejemplo el director del proyecto es un solo recurso fijo. ¿Sí? Habrá otras actividades que necesitamos que se midan o que se controlen por la duración, ¿cierto? La actividad del gerente de proyecto no la controlamos por duración, ¿sí? Pero sí la de un recurso que le pagamos por hora, entonces, o mejor dicho, que necesitamos que la actividad la termine en cierto plazo, esa actividad se va a controlar por duración, y si es por trabajo, en el recurso que se paga por hora, ¿no es cierto? Ese necesitamos que se controle por trabajo. Entonces, en función de los diferentes casos, seleccionamos la unidad que corresponda. Sin embargo, en este caso, de manera general, lo que se elija aquí se va a utilizar de manera general en toda actividad nueva. Después se puede configurar esto específicamente para cada una de las actividades. Luego podemos seleccionar las tareas nuevas, están condicionadas por el esfuerzo, lo que significa lo siguiente. Dice, permite especificar que las tareas nuevas se programan de forma que el trabajo que se invierte en esa tarea permanece constante. Entonces, trabajo fijo, ¿sí? O tareas condicionadas por el esfuerzo. Si esto está seleccionado, significa que se va a considerar como trabajo constante. Y las tareas siempre respetan las fechas de restricción. Después vamos a ver que existen restricciones para algunas tareas. Por ejemplo, que inicie antes de cierta fecha o que termine antes o después de cierta fecha, o que no puede empezar antes o que no puede empezar después, y otro tipo de restricciones. Entonces, si seleccionamos esta opción, el proyecto considera que las tareas siempre van a respetar las fechas de restricción por encima de
especificación que se le haya dado a la tarea. Luego continuamos con cálculo. En la opción de cálculo tenemos dos opciones, activado o desactivado. Cuando seleccionamos activado, lo que sucede es que el programa calcula el proyecto después de cada modificación. Cada vez que hacemos una modificación en el cronograma, el software recalcula las duraciones y el trabajo y toda la demás información del proyecto. Lo hace de manera automática. Si seleccionamos desactivado, tenemos nosotros que darle, por ejemplo, F5 para actualizar y que recalcule todo, o seleccionar la opción de recalcular para que lo haga. Sugerencia, utilizar activado. Opciones de cálculo para este proyecto. La parte final tenemos tres opciones, ¿no? La primera que dice actualizar el estado de la tarea, actualiza el estado del recurso. ¿Qué significa? Actualiza automáticamente el estado del recurso, como el trabajo y el costo reales y restantes, siempre que se actualice el estado de la tarea. Para la fase de seguimiento, si nosotros cargamos, por ejemplo, que la tarea 1 tiene un 20% de avance, entonces va a recalcular el estado también de los recursos que tiene esa tarea. Entonces es importante que esto esté activado. Finalmente vamos al menú izquierdo en la opción avanzado y ahí podemos configurar en la sección general los niveles de deshacer, es decir, el undo, ¿no es cierto? O control Z, cuando uno se equivoca, uno puede retroceder la cantidad de veces que ustedes seleccionen ahí. En editar, en la opción editar, más abajo, tenemos las siguientes opciones. Permitir arrastrar y colocar celdas, sugerido que esté habilitado. Consultar, preguntar al actualizar vínculos automáticos, sugerido que esté activado para que el programa nos consulte. Mover selección después de entrar o darle enter, ¿sí? Y modificar en celda directamente, sin necesidad de entrar a la ventana. Sugerido que estas opciones estén activas. En la opción mostrar, mostrar este número de carpetas recientes, perdón, en la opción mostrar se sugiere que no mostrar barras y formas en vistas de Gantt en 3D, entonces que estas opciones estén apagadas, ¿sí? Todas estas opciones de mostrar barras y demás las dejamos apagadas. Y finalmente mostrar opciones para este proyecto, ¿sí? En cuanto a cómo se va a abreviar cada unidad, ¿sí? Ahí tienen las diferentes opciones de abreviación para cada unidad, ¿no? Minutos, horas, días, semanas, meses y años, y ustedes seleccionan las que correspondan. Una vez terminado esto, le damos a aceptar y el siguiente paso es ahora la modalidad de redistribución. Estamos en una configuración inicial y es importante que definamos todos estos aspectos. Para esto vamos a ir en el menú superior, en la opción recurso. Al lado derecho, en la sección redistribuir, vamos a elegir la opción de redistribución. Y aquí tenemos redistribución automática o manual. ¿Qué es una redistribución automática? Vamos a cargar recursos al cronograma y estos recursos se van redistribuyendo en función de cómo definimos las conexiones de las diferentes actividades, las duraciones, las fechas de inicio y demás. Entonces, esta redistribución se puede realizar de manera automática o manual. A eso se refiere. Después salimos de ese menú y ahora vamos a establecer el calendario estándar o el calendario del proyecto. Vamos a establecer el calendario del proyecto. Para eso vamos en el menú superior a la opción proyecto, luego a la opción
cambiar tiempo del proyecto y podemos utilizar por defecto el calendario estándar. Les había mencionado que hay 3 opciones por defecto. O podemos crear un calendario nuevo al lado derecho. Vamos a utilizar el calendario estándar. Para eso, dentro de este calendario estándar, podemos hacer modificaciones, tales como el horario de trabajo. Para hacer ese tipo de modificaciones, vamos en la parte central, semanas laborales, al lado derecho, detalles, y en esta ventana de detalles vamos a modificar los horarios. Entonces seleccionamos el día o los días que necesitemos modificar y la tercera opción que dice establecer días en estos periodos laborales específicos, asumiendo que estos días que hemos seleccionado son laborales, seleccionamos la opción 3 y definimos el horario que corresponda. Después, si es el caso de los días no laborales, asumamos que el día domingo es no laboral, lo seleccionamos y le decimos con la opción 2 que ese es un día no laboral. Una vez definido eso, aceptamos. Y finalmente tenemos que cargar los días feriados o festivos. Para eso vamos a la pestaña excepciones y en excepciones cargamos directamente los días feriados, ¿no? O no laborales. Feriado 1, por ejemplo, y ponemos su fecha de comienzo y fin. Si el feriado dura más de un día, entonces debiera empezar el día 1 y terminar el día 2. Si dura un solo día, bueno, comienza el día 1 y termina el mismo día 1, ¿sí? Ese mismo día. Una vez definido esto, damos a aceptar y ahí hemos concluido con la asignación número 1, que es darle la configuración inicial al archivo para poder trabajar luego el proyecto. Terminamos grabándolo, vamos a archivo, de nuevo vamos a archivo, grabar como o guardar como, elegimos nuestra carpeta en la que vamos a grabar nuestros archivos y tenemos esta configuración que nos pide la asignación número 1 y en realidad para todas las asignaciones para este curso. Sí, por ser el primer dato es el número de la asignación, guión, el título del proyecto, que es reubicación, guión, su apellido, guión, su nombre y le damos guardar. Con esto concluimos la asignación número 1.